Explicaré un poco acerca de lo que es hemorragias y shock, heridas en tejidos blandos, traumas en huesos, lesiones en cráneo, columna y tórax. Empezando por la importancia de la sangre. Hay que tener en cuenta que la sangre es tan importante y esencial, ya que sin la circulación sanguínea a través de su cuerpo moriría rápidamente. Las funciones de la sangre son respiración, que es la encargada de llevar oxígeno y dióxido de carbono de la sangre. La nutrición, que es la encargada de llevar alimentos a los tejidos. La excreción, extraer desechos de los tejidos. En la regulación del cuerpo, la cual es llevar hormonas, agua, sales y otros componentes necesarios para mantener balanceadas las funciones del cuerpo. En la defensa, la cual es protegernos contra las enfermedades causadas por organismos. Hay que tener en cuenta que la sangre contiene glóbulos rojos, blancos y elementos involucrados en la coagulación sanguínea. Todos estos son llevados por un líquido acuoso llamado plasma. Un adulto normal tiene 6 litros de sangre como promedio. Este volumen deberá mantenerse para permitir que el corazón impulse adecuadamente, para mantener un buen flujo y para que exista intercambio entre la sangre y las células del cuerpo. En volúmenes de sangre y hemorragias graves, vasos sanguíneos, el cual la sangre sale del corazón por medio de las arterias. La sangre se mueve a través de los capilares en un flujo constante llamado perfusión. La reducción del volumen sanguíneo puede afectar ciertamente la perfusión. La sangre sale de los capilares y es llevada por las venas al corazón. Tanto la presión y la velocidad están reducidas con respecto a las arterias. Por lo tanto, se tiene que saber que las arterias llevan la sangre que sale del corazón, los capilares donde se realiza el intercambio, y las venas son las que retornan la sangre al corazón. Las hemorragias externas se clasifican como hemorragia arterial, hemorragia venosa y hemorragia capilar. Hay 4 procedimientos fundamentales que el auxilio de emergencias médicas puede usar para controlar una hemorragia externa. Estos 3 métodos son presión directa, elevación y puntos de presión. De esta, la presión directa es la forma más rápida y más efectiva de controlar una hemorragia. Solo el brazo y el muslo son comúnmente parte del entrenamiento, porque el brazo es el punto de presión sobre la arteria braquial para controlar la hemorragia, y muslo es el punto de presión femoral para controlar hemorragias de los pies. En la parte de la inmovilización, esto no es considerado como método primario para controlar hemorragias. Cuando exista una fractura, sus bordes causan mucho daño a los tejidos. La inmovilización puede permitir un pronto control de la hemorragia asociada con la lesión. En casos especiales de hemorragias externas, la hemorragia de ojo, nariz, oído, boca, y alrededor de objetos incrustados son casos especiales, los cuales serán considerados en parte de esto como una situación grave e inestable para los pacientes. Los signos que indican una lesión en el cuello son cuando tiene una dificultad para hablar, o pérdida de la voz, inflamación o contusiones obvias en el cuello, depresiones en el cuello y punzadas o cortaduras obvias en la misma.
En las hemorragias internas puede ser causada de muchas formas. Puede ser causada por heridas que son lo suficientemente profundas como para cortar los vasos sanguíneos o los vasos dentro de los órganos, como una herida profunda en el pecho o abdomen que puede cortar los vasos sanguíneos, motivando que la sangre fluya libremente en dicha cavidad corporal. Muchos casos de hemorragias internas ocurren aún sin haber heridas en la piel o pared de la cavidad. Los órganos internos o los vasos sanguíneos pudieron haber sido rotos o lacerados por un impacto del cuerpo que no produce heridas externas. Y esto puede ser difícil de detectar debido a que ocurre donde la hemorragia de las heridas externas es leve, donde las heridas externas son menores, lejos del sitio de una lesión notable o donde no hay lesión externa obvia. Considerando el mecanismo de lesión, caída, lesiones por el volante y llevando a cabo una adecuada evaluación secundaria, es lo más importante para detectar las hemorragias internas. Asuma que hay una hemorragia interna cuando detecte heridas que han penetrado el cráneo, sangre, cuando el paciente vomita o tose la sangre igual, y hematomas en el cuello. En los síntomas del shock asociado con la hemorragia interna, se puede ver cuando el paciente se siente débil, cuando el paciente está con sed, cuando puede sentir frío, cuando el paciente está ansioso o inquieto. Los signos de shock asociados con la hemorragia interna también incluyen estado de conciencia alterado o inconsciente, en la conducta, inquietud o combativo, pulso rápido y débil, la piel pálida, fría y pegajosa, en los ojos pupilas dilatadas. El shock es una indicación de un problema en el sistema circulatorio. El problema puede estar relacionado al corazón, el cual debe bombear la sangre y hacerlo eficientemente, porque si el corazón falla en bombear el volumen de sangre requerido o si su bombeo se detiene, se desarrollará el shock. Vasos, el cual pues el sistema circulatorio debe ser un sistema cerrado, el cual si se cortaran o rompieran los vasos y se pierde suficiente sangre, lo mismo se provocará un shock. En el volumen debe existir suficiente sangre para llenar los vasos. Si existiera una pérdida en el volumen de sangre o si los vasos se dilatan a un diámetro tal que no permita que el sistema esté adecuadamente lleno, lo mismo pasará. Básicamente el shock es la reacción del cuerpo al fallo del sistema circulatorio de suministrar suficiente sangre a todas las partes vitales del cuerpo. El shock puede clasificarse de diferentes maneras porque hay más de una causa de shock. Por ejemplo de ellos es el shock hemorrágico, shock neurogénico, shock anafabílico, que es el alérgico, el shock psicogénico, shock enfático y shock respiratorio. Todos estos causan diferentes reacciones en el paciente que se encuentra en un estado no estable. Y síntomas y signos del shock puede ser por debilidad. Este puede ser el síntoma más significativo. Náuseas con posible vómito. Si el paciente indica inquietud y temor, puede observar ambas condiciones y considérelas como signos de shock, o como algunos pacientes
de tal conducta que no indican un estado viable. En las lesiones a los huesos y las articulaciones, siempre que un hueso se astille, fisura, fragmento o se quiebre del todo, se dice que ha ocurrido una fractura. Hay dos tipos básicos de fractura: la fractura cerrada o simple, que ocurre cuando se quiebra el hueso, pero el daño al tejido blanco es leve. Y es otro, en este daño puede ser muy grave, aunque por fuera se vean pocos signos de lesión. Una fractura abierta o compuesta ocurre cuando la rotura del hueso se abre pasó a través de la piel, lesionando el tejido blanco desde el sitio de la fractura y hasta la piel. Comúnmente son los pedazos de hueso los que desgarran la piel, y una fractura angulada es aquella que causa que el hueso o articulación adopte una forma no natural. El hueso recto del brazo puede doblarse en algún lugar entre el hombro y el codo. En signos y síntomas de lesiones a los huesos y en las articulaciones está la deformidad, que es una parte del miembro que se nota diferente en tamaño o forma en relación con las partes opuestas del cuerpo. En inflamación y decoloración, esta se inicia poco después de ocurrida la lesión. Sensibilidad y dolor, a menudo severo y constante, y los tejidos por encima de la fractura estarán muy sensibles siempre. Y en pérdida del pulso distal, que es en la muñeca, o pidio, que es el pie, los extremos o fragmentos de los huesos pueden comprimir o dañar severamente una arteria. En las lesiones en las extremidades superiores hay un orden de cuidados en términos de tratamiento de fractura. Primero se le da prioridad a la fractura de la columna, luego siguen las fracturas del cráneo, pelvis, muslo, caja torácica y cualquier fractura en donde no exista un pulso distal. Según se detecte durante la evaluación en ruta, las posibles fracturas al brazo, parte inferior de la pierna y las costillas en forma individual están consideradas de último. El sangrado asociado con las fracturas pelvis y de fémur a menudo son muy severas. Entre más pronto se realice el cuidado en estos sitios, habrá más probabilidad de prevenir el shock serio en el paciente. Las lesiones en las extremidades inferiores, tenemos lo que es la respiración, el pulso y los sangrados son su primera preocupación, porque el tratamiento del cuello, columna vertebral, pecho y las lesiones abdominales se tratan antes de la fractura, porque el shock y las quemaduras serias también se tratan antes de las fracturas. Como en todo cuidado a nivel auxilios de emergencia médica, brinde soporte emocional al paciente, ya que es una parte significativa del cuidado total del mismo. Siempre evalúe el pulso y las funciones nerviosas antes y después del cuidado. En las lesiones en cráneo, columna y tórax, el esqueleto axial es el eje longitudinal o central del cuerpo humano. Es una línea recta y vertical que discurre por el centro de gravedad del propio cuerpo. Esta línea imaginaria se extiende desde la cabeza hasta el espacio que hay entre los pies. El cráneo, columna vertebral, esternón y costillas constituyen el esqueleto axial, ya que ellos forman el eje del cuerpo. La pelvis y los hombros no son parte del esqueleto axial, sino que forman parte de las
extremidades o esqueleto apendicular. En la cabeza o cráneo, eh, hay que tener en cuenta que la cabeza ósea como tal se divide en dos grandes estructuras, cráneo y cara. Los huesos craneales están formados por huesos en forma plana e irregular unidos firmemente entre sí para producir uniones inmóviles que dota al conjunto de un extraordinario grado de fortaleza para proteger el cerebro. En la columna vertebral está constituida por un conjunto de huesos llamados vértebras. Los huesos del cuello se dividen en 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, 5 vértebras lumbares y 5 vértebras sacras y 5 vértebras óseas. En las vértebras está el agujero vertebral a través del cual corre el órgano fundamental, la médula espinal. La columna vertebral protege a la médula espinal que viene del cerebro y baja a través de la espalda. Muchos de los principales nervios del cuerpo corren de adentro hacia afuera de la médula espinal, conectando todas las áreas del cuerpo con el cerebro. Además, la columna vertebral soporta totalmente al cuerpo, el cráneo, los hombros, las costillas y la pelvis, conectados a ellas. En el tórax, las costillas protegen los órganos que se encuentran dentro del tórax. Las costillas están en la parte anterior, se unen al esterno, y en la parte posterior por las 12 vértebras dorsales. La mayoría tienen piezas cartilaginosas que las conectan directamente al estemo y a otras costillas. El sistema nervioso central, como auxilio de emergencia médica, debe saber en las lesiones a la cabeza y la columna vertebral que pueden comprometer más allá de los huesos que forman estas estructuras, el cerebro, la médula espinal y cientos nervios importantes forman lo que se conoce con el nombre del sistema nervioso central. En lesiones al cráneo, normalmente cuando hay una fractura de cráneo, la persona que lo usa se está refiriendo a la fractura de los huesos de la bóveda craneal, a la fractura de los huesos de la cara, que se llama fractura facial. Las lesiones al cerebro pueden ser directas o indirectas. Las lesiones directas a menudo ocurren en los traumas abiertos de cabeza. El cerebro puede ser cortado, rasgado o lacerado por los huesos fracturados del cráneo por algún cuerpo extraño. En signos y síntomas de estas lesiones incluye una lesión que produzca una herida profunda que desgarró o dañó en el cuero cabelludo a la frente, cualquier hematoma detrás del oído, ojos amoretados o decoloración por debajo de ellos, pupilas desiguales, deformidad del cráneo. Se considera la posibilidad de fracturas faciales cuando se nota sangre en la vía aérea, deformidad facial, ojos, dientes flojos o fracturados, en cualquier indicación de golpe severo a la cara. En las lesiones del tórax, las costillas pueden fracturarse o fragmentarse.
El estómago puede fracturarse o separarse totalmente de las costillas. La sección de la columna vertebral que se articula en las costillas puede estar lesionada. En las costillas fracturadas, los signos o síntomas de fractura incluyen el dolor en el sitio de la fractura, sensibilidad sobre el sitio de la fractura, el dolor en el sitio se incrementa al movimiento, la respiración superficial. Algunas veces el paciente reporta una sensación de crépito en o cerca del sitio de la fractura. En los síntomas y signos de lesiones espinal está el dolor al mover los brazos y las piernas, debilidad, entumimiento o pérdida de la sensación en brazos y piernas igual, sensación de quemazón a largo de la columna o en una extremidad. En las lesiones de la cabeza, en los hombros y espalda, a los lados, se puede ver en el paciente cuando tiene una erección persistente. Por ejemplo, en los hombres, persistente del pene, esto indica la posibilidad de una lesión espinal que afecta a los nervios, a los genitales masculinos externos, incontinencia urinaria o del control de los intestinos. En la evaluación en ruta, los pacientes conscientes se puede determinar preguntas obvias. Por ejemplo, preguntar al paciente que si siente sus brazos, sus piernas, si puede apretar las manos o empujar con sus pies, si le duele cuando trata de mover sus brazos o las piernas igual. En el tórax inestable se determina que si 3 o más costillas consecutivas del mismo lado del tórax están fracturadas en más partes, esto produce que una sección de la pared torácica se mueva de manera uniforme junto con el resto de la pared. El mismo problema también puede ocurrir cuando se fractura el esternón separándose de las costillas. En ambas, esta condición se llama tórax inestable. En las heridas del tórax penetrante, cuando la cavidad torácica se perfora, los pulmones se colapsan debido a que la presión atmosférica se ejerce sobre ellos. Este tipo de heridas debe llevarse para prevenir el colapso pulmonar o para permitirle a los pulmones reexpandirse. En objetos incrustados, los traumas abiertos de cabeza implican fractura a la bóveda craneal. Las fracturas craneales pueden ser obvias o difíciles de detectar. Siempre observar las heridas en la cabeza, las deformidades en el cráneo, hematomas detrás de los oídos, ojos hundidos, pupilas desiguales y sangre o líquido claro fluyendo de los oídos o nariz.